el Junkers Ju-87 o Stuka, del alemán Sturzkampfflugzeug, bombardero en picado, es un bombardero y avión de ataque a tierra biplaza piloto y artillero / operador de radio alemán de la Segunda Guerra Mundial. Diseñado por Hermann Pohlmann, el Stuka voló por primera vez en 1935 y se estrenó en combate en 1936 durante la Guerra Civil Española como parte de la Legión Cóndor enviada por la Luftwaffe alemana. El avión era fácilmente reconocible por sus alas de gaviota invertidas, su tren de aterrizaje carenado y fijo, y los bramidos de su sirena Jericho Trompete, trompeta de Jericó, convirtiéndose en el símbolo de la propaganda del poder aéreo alemán y de las victorias de la Blitzkrieg entre 1939 y 1942. El diseño del Ju-87 incluía varias características innovadoras, como el izado automático de los frenos de picado de las alas para asegurar que la aeronave se recuperaba de un ataque en picado incluso si el piloto se desmayaba debido a la alta aceleración. Aunque resistente, preciso y muy efectivo en sus ataques, el Ju-87 era vulnerable a los entonces modernos aviones de caza, al igual que muchos otros bombarderos en picado de la guerra. Sus defectos se hicieron evidentes durante la Batalla de Inglaterra. Su pobre maniobrabilidad, baja velocidad y poco armamento defensivo significaba que el Stuka necesitaba una fuerte escolta de cazas para operar eficientemente. El Stuka operó con mayor éxito después de la Batalla de Inglaterra, y su potencia como avión de ataque de precisión fue muy valiosa para las fuerzas alemanas en la campaña de los Balcanes, en los teatros norteafricano y mediterráneo y en las primeras etapas del Frente Oriental, campañas donde la resistencia de cazas aliados era escasa y desorganizada. Posteriormente, una vez que la Luftwaffe perdió la superioridad aérea en todos los frentes, el Ju-87 pasó a ser una vez más un blanco fácil para los cazas enemigos. A pesar de esto, debido a que no tenía un sustituto mejor, el modelo continuó en producción hasta 1944. Hacia el final del conflicto, el Stuka había sido sustituido en gran medida por las versiones de ataque a tierra del Focke-Wulf FW-190, pero aún fue usado hasta los últimos días de la guerra. Se estima que fueron producidos unos 6.500 ejemplares Ju-87 en todas sus versiones entre 1936 y agosto de 1944. El piloto alemán, coronel Hans Ulrich Rühl fue el as de Stuka más destacado y fue el militar alemán más altamente condecorado de la Segunda Guerra Mundial. Fue el único en recibir la más alta condecoración militar alemana, la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble en oro, espadas y brillantes, el 29 de diciembre de 1944. Hola gente, ¿cómo están? Espero bien, yo soy el editor y te doy la bienvenida. El día de hoy hablaremos del Junkers Ju-87. Así que pónganse cómodos y traigan un refrigerio porque ya despegamos. Su diseño y construcción se inició durante el período de reactivación de las Fuerzas Armadas alemanas tras su desmantelamiento después de la derrota de la Primera Guerra Mundial. La técnica del bombardeo en picado ya era familiar en la Primera Guerra Mundial, pero no existió ningún avión diseñado específicamente para esta misión hasta los años 20. Uno de los primeros fue el Junkers K-47, del que volaron 2 ejemplares en 1928 con motores Bristol Jupiter, y otros 12 con motor Pratt & Whitney R-1690 Hornet fueron vendidos a China. Con ellos se llevaron a cabo intensas experiencias, demostrándose que el picado 90 era el más preciso, aunque la idea exigía un avión robusto y un piloto decidido, más un indicador de ángulo de picado. Muchos de los que más tarde serían dirigentes de la Luftwaffe de Hitler quedaron convencidos de que el bombardeo en picado debía ser el arma principal de una fuerza aérea dedicada al apoyo cercano de las tropas terrestres. Cuando se planificaron los nuevos aviones de combate de la Luftwaffe, en 1933, se adoptó provisionalmente para esta función un elegante biplano, el Henschel HS-123, mientras Junkers trabajaba intensamente para poner a punto el Stuka definitivo. El equipo de diseño, dirigido por Hermann Pohlmann, adoptó inicialmente la misma configuración del K-47. Un monomotor monoplano de ala baja con tren de aterrizaje fijo y doble deriva. El Ju-87 difería en su construcción completamente metálica con estructura de revestimiento resistente, sin el exterior corrugado utilizado anteriormente en los aviones metálicos Junkers, y en su ala quebrada en gaviota invertida W. Como en el K-47 todo el borde de fuga estaba ocupado por los flaps y alerones en doble ala, una patente Junkers, y la tripulación se acomodaba espalda contra espalda bajo una gran cubierta acristalada.
El prototipo voló en la primavera de 1935 con un motor Rolls-Royce Kestrel de 480 kW, 640 HP. A pesar de la instalación de frenos aerodinámicos de picado en el Intra 2, en una de las primeras recuperaciones de la maniobra de picado, se produjo un fallo en la estructura de la cola y el avión se estrelló. Después de un largo desarrollo, en el curso del cual se cambió el motor por otro alemán Junkers Juno 210K de 640 CV, que accionaba una hélice trípala de paso variable, y se adoptó una nueva deriva simple, el Ju 87A1 entró en producción en serie a principios de 1937. Se fabricaron aproximadamente 200 ejemplares entre A0, A1 y A2 de serie, todos con amplios carenados de pantalón en el tren de aterrizaje, y el A2 con el más potente motor Juno 210D de 680 CV y hélice mejorada VDM. En 1939 todos los aviones de la serie A fueron transferidos a unidades de entrenamiento, y las crecientes filas de las Stuka-Geschwader, escuadras de bombardeo en picado, fueron equipadas con el bastante más capaz Ju 87B. Visualmente la mayor diferencia eran los carenados del tren, más reducidos y aerodinámicos, pero la diferencia clave residía en la potencia, doblada gracias al nuevo motor Juno 211A, que movía una ancha hélice de velocidad constante. El primer subtipo de serie, Ju 87B1, llevaba el Juno 211Da de 1200 CV, con inyección directa de combustible que lo inmunizaba contra la formación de hielo y contra las paradas súbitas en vuelo invertido o en maniobras con G negativa, dándole plena capacidad acrobática. La fabricación fue transferida de Dessau a la Weserflugzeugbau instalada en el gran edificio oval de la terminal del aeropuerto berlinés de Tempelhof, donde se construían hasta 60 al mes hacia mediados de 1939. El Ju 87 era un avión monomotor y monoplano de ala en voladizo de construcción completamente metálica. Tenía tren de aterrizaje fijo y podía llevar 2 tripulantes. El principal material de su construcción era duraluminio, las cubiertas externas eran hechas de planchas de duraluminio también. Las partes que tenían que ser de construcción sólida, como los hipersustentadores de las alas, flaps, eran hechos de una aleación de aluminio y titanio denominada Pantal y sus componentes de una aleación de magnesio muy ligera conocida como electrón. Los pernos y las partes que tenían que aguantar fuertes tensiones eran de acero. El Ju 87 disponía de escotillas y cubiertas desmontables para facilitar las operaciones de mantenimiento y las revisiones. Los diseñadores evitaron las partes soldadas en la medida de lo posible, prefiriendo en su lugar piezas creadas mediante fundición y molde. Era posible intercambiar grandes segmentos de la estructura como una unidad completa, lo que aumentaba la velocidad de reparación. La estructura también está subdividida en secciones que permitían su transporte por carretera o ferrocarril. De acuerdo con el Centro de Certificación de Aeronaves, el Ju 87 había alcanzado los requisitos de resistencia estructural adecuados para un bombardero en picado. Era capaz de soportar velocidades en picado de 600 km por hora y una velocidad horizontal máxima de 340 km por hora cerca del nivel de la Tierra, y un peso en vuelo de 4.300 kg. El rendimiento en los ataques en picado era mejorado con la introducción de frenos de picado bajo las alas, que consistían en unos largos listones rectangulares bajo el borde de salida, que al rotar perpendicularmente al flujo de aire permitían que el Ju 87 mantuviese una velocidad constante y una posición estable para ayudar a apuntar al piloto. También evitaban que la tripulación sufriera altas aceleraciones y fuerzas G extremas durante la recuperación del picado. El fuselaje tenía una sección transversal ovalada y alojaba en su parte delantera un motor V12 Junkers Juno 211 refrigerado por agua. La cabina de vuelo estaba protegida del motor por un tabique cortafuegos antes de la sección central del ala donde se localizaban los depósitos de combustible. En la parte trasera de la cabina el mamparo estaba cubierto por una cubierta de lienzo que podía ser rasgada por los tripulantes en caso de emergencia, permitiendo que pudieran escapar por el fuselaje principal. La cabina estaba dividida en 2 secciones unidas por un fuerte armazón de acero soldado. La carlinga estaba hecha de plexiglas y cada uno de los 2 compartimentos de los tripulantes tenía su propia abertura deslizante. El motor iba montado en 2 estructuras trianguladas de soporte principal que salían del fuselaje y eran aguantadas por 2 montantes tubulares. El motor estaba empernado a ellas por la parte más alta del mismo. El cortafuegos, hecho de mallas de amianto con láminas de duraluminio por ambos lados, estaba unido mediante juntas universales.
Todos los conductos que pasaban a través de él tenían que ser dispuestos de manera que los gases nocivos no pudieran penetrar en la cabina. El sistema de combustible estaba compuesto por dos depósitos ubicados en la sección central de ambas alas, cada uno con una capacidad de 250 litros. Esos depósitos tenían un límite predeterminado que, si era pasado, avisarían al piloto mediante una luz roja de advertencia en la cabina. El combustible era inyectado en el motor desde los depósitos por medio de una bomba hidráulica. En caso de que ésta fallara, el combustible podía ser bombeado manualmente usando una bomba manual. El sistema de refrigeración del motor tenía dos contenedores de agua hechos de aluminio, uno de 10 litros con forma de anillo situado entre la hélice y el motor, y otro de 20 litros debajo del motor. Las superficies de control en gran parte eran similares a las de otros aviones, con la excepción del innovador sistema automático de recuperación de picado. Este iniciaba la recuperación y ascenso tras la desactivación de los frenos de picado. El piloto podía anular el sistema ejerciendo una fuerza significativa en la palanca de control para tomar el control manual. El ala del Ju-87 era la característica más inusual. Estaba formada por una sección central y dos secciones externas instaladas mediante 4 juntas universales. La sección central tenía un gran diedro negativo y las superficies externas un diedro positivo. Esto creaba el ala doblada con forma de W, o ala de gaviota invertida, a lo largo del borde de ataque. La forma del ala mejoraba la visibilidad del piloto hacia la tierra y también permitía un tren de aterrizaje más corto. El armamento ofensivo lo formaban dos ametralladoras MG-17 Cal. 7,92 mm montadas en las alas, que eran accionadas mediante un sistema neumático mecánico desde la palanca de control del piloto. Por otra parte, el artillero y operador de radio operaba una ametralladora MG-15 también de 7,92 mm montada en una fuste móvil para labores defensivas. La carga bélica habitual era una bomba SC-500 de 500 kilogramos montada en una horquilla que la extraía de su posición bajo el fuselaje para dejarla caer fuera del alcance de la hélice. El control automático de picado era fijado por el piloto a la altura de recuperación deseada mediante un altímetro de contacto. Tras efectuar una lista de 10 acciones vitales, el piloto abría los frenos de picado de intra-2, lo que inmediatamente colocaba en picado al avión, y ajustaba el ángulo manualmente alineando las líneas rojas a 60º, 75º u 80º en la ventana lateral de la cabina con el horizonte. Después, el piloto apuntaba al objetivo con la mira de las ametralladoras como en un caza, utilizando los timones para conseguir la correcta alineación con el objetivo. Cuando la luz de aviso del altímetro se encendía, el piloto presionaba un botón sobre la palanca de mandos para la recuperación automática, normalmente a una altura de 450 m sobre el terreno. Si esta no se producía, el piloto debía tirar hacia atrás de la palanca con todas sus fuerzas, ayudándose con una cuidadosa utilización del compensador de los timones de profundidad. La velocidad llegaba a los 550 km por hora, y fue una práctica común instalar sirenas conocidas como trompetas de Jericó en las cubiertas superiores de las patas del tren de aterrizaje para aterrorizar a quienes se encontrasen en las cercanías del objetivo. En misiones cercanas, podían cargarse además 4 bombas SC-50 de 50 kg bajo las alas. El piloto podía disparar 2 ametralladoras MG-17 de 7,92 mm montadas en las alas, junto al ángulo del diedro, mientras que el operador de radio disponía de una MG-15 del mismo calibre en montaje móvil trasero para la defensa hacia arriba y detrás. Hasta 12 ejemplares de distintas variantes fueron evaluados en condiciones operacionales por la Legión Cóndor durante la Guerra Civil Española. Probablemente el prototipo V4 fue el primero en enviarse a finales de 1936. El Grupo NV-88, unidad experimental de la Legión Cóndor, recibió un total de 6 Ju-87 para su evaluación en combate. Utilizados en acción al parecer en la ruptura del cinturón de hierro de Bilbao y en Teruel, los Antón fueron sustituidos en el tercer trimestre de 1938 por otros tantos Ju-87B-1, que fueron empleados principalmente en el avance nacional sobre la costa mediterránea y Cataluña. Todos los Stuka del V-88 regresaron a Alemania al término de la Guerra Civil, incluso los restos de un ejemplar derribado sobre Bujaraloz. En España, el Stuka demostró sus excelentes cualidades como bombardero en picado, alcanzando una precisión inferior a 5 metros en objetivos de punto. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la Luftwaffe contaba con 336 Ju-87B.
La primera misión de combate en este conflicto fue efectuada por 3 Ju-87B-1, que despegaron de Elbing a las 4:26 del 1 de septiembre de 1939 para destruir el dispositivo de voladura polaco del puente de Dirschau sobre el río Vístula, lo que cumplieron a las 4:34, es decir, unos 11 minutos antes de la declaración de guerra a Polonia. Fue muy utilizado en las primeras campañas alemanas de Polonia, Francia, en la invasión de Rusia, en el norte de África y en el Mediterráneo, con buenos resultados especialmente en los ataques a buques y a unidades móviles. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, se habían construido 5.709 unidades en múltiples variantes, esta es la cifra generalmente aceptada, usándose en casi todos los escenarios europeos y norteafricanos. Era un avión estable, preciso y muy efectivo, aunque por su antigüedad era también lento, poco maniobrable, escasamente armado y muy vulnerable a los cazas enemigos. Los alemanes aprendieron en la batalla de Inglaterra que la superioridad aérea debía ser obtenida antes de emprender ataques por tierra de un modo efectivo, superioridad que siempre habían tenido en las campañas anteriores. El Stuka es siempre asociado al soldado alemán más condecorado, Hans Ulrich Rüegel, piloto de un Stuka versión antitanque Ju-87G-1. Y bueno gente, eso es todo. Esta aeronave fue uno de los bombarderos en picado más usados de la Luftwaffe. No olviden suscribirse, dejar su like y un comentario diciéndome qué les pareció este vídeo, y ya que estás ahí abajo pásate por mi Discord, mi TikTok y mi Insta que como siempre estarán en la descripción. Y sin más nada que decir me despido. Hasta el siguiente vídeo.